La tigra es una leyenda popular de Honduras que tiene sus raíces en las tradiciones indígenas y rurales del país. Se cuenta que la tigra era una mujer extremadamente hermosa, pero con un corazón lleno de maldad y desdén por los demás. Según la leyenda, esta mujer se dedicaba a engañar y a hacerle daño a las personas, especialmente a los hombres, usándolos a su antojo y dejándolos destrozados emocionalmente. Un día, por sus malas acciones, fue maldecida por un ser sobrenatural, generalmente considerado un hechicero o una figura espiritual, que la transformó en una tigra o jaguar. Esta transformación la hizo perder su apariencia humana y la convirtió en una criatura salvaje, que acechaba las selvas y montañas cercanas a su hogar. La maldición obligó a la mujer a vagar por las noches como una fiera, con el alma atrapada en el cuerpo de un jaguar. En su nueva forma, la tigra comenzó a cazar a los desprevenidos que se adentraban en las selvas de noche. Se dice que, además de su apariencia de jaguar, conservaba la capacidad de atraer a los hombres con su belleza antes de transformarse en una criatura feroz que los devoraba. La leyenda explica que, en las noches de luna llena, la tigra se acerca sigilosamente a los viajeros solitarios y, cuando menos lo esperan, se convierte en un monstruo con garras afiladas y ojos brillantes, atacando a sus víctimas sin misericordia. La leyenda de la tigra también varía en algunos aspectos, y en algunas versiones se dice que la maldición solo podría ser rota por un hombre valiente que se enfrentara a ella y lograra detenerla de alguna manera. Mientras que en otras versiones se menciona que la mujer condenada a ser la tigra jamás podrá liberarse de su maldición, condenada a vivir eternamente como una criatura salvaje. En resumen, la leyenda de la tigra se centra en la transformación de una mujer malvada en una criatura peligrosa que acecha a los viajeros, especialmente a los hombres, durante las noches en las selvas y montañas. La historia, además de ser aterradora, también tiene una lección sobre las consecuencias de las malas acciones y la venganza sobrenatural. Era una noche oscura y tormentosa, el viento soplaba con fuerza, y las lluvias caían a cántaros sobre el pequeño pueblo de La Esperanza, en las montañas de Honduras. Javier, un joven aventurero de la ciudad, decidió ir a explorar las selvas cercanas, atraído por las historias de su abuela sobre la tigra, la misteriosa criatura que acechaba los bosques. Aunque había escuchado varias veces la leyenda, siempre la había tomado como una superstición sin fundamento. Sin embargo, esa noche, algo lo impulsó a adentrarse en el bosque. El clima estaba implacable, pero Javier sentía una extraña sensación de curiosidad que lo impulsaba a seguir caminando entre los árboles, más y más profundo. A medida que avanzaba, el aire se volvía cada vez más pesado y frío, y el sonido de los truenos hacía eco entre las montañas. Estaba solo, pero no podía dejar de sentir que algo lo observaba. De repente, un susurro extraño llegó a sus oídos, como un canto suave que parecía provenir de algún lugar cercano. Desorientado, se acercó al origen del sonido y, en un claro de la selva, vio una figura femenina de pie junto a un arroyo. La mujer tenía una belleza indescriptible, sus ojos brillaban como dos estrellas en la oscuridad, y su rostro reflejaba una paz inquietante. Pero, algo no estaba bien. Javier, hipnotizado por su belleza, se acercó sin pensarlo, pero en cuanto dio un paso más, la mujer se dio vuelta y su apariencia cambió de manera espantosa. Su rostro se transformó en una feroz máscara de tigre, sus garras se extendieron hacia él y sus ojos se tornaron completamente rojos, brillando con furia. La tigra le gruñó con fuerza, su voz rasposa como si fuera un eco de la selva misma. «Has caído en mi trampa», dijo en un susurro tembloroso, antes de comenzar a caminar hacia él con una velocidad sobrenatural. Javier, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero el suelo se volvió resbaladizo y lo hizo caer de espaldas. La criatura saltó sobre él con agilidad, y aunque logró cubrirse con sus manos, sintió el peso de las garras rasgando su ropa y su piel. El miedo le nubló la mente, y pudo ver cómo las garras de la tigra se alzaban una vez más para atacarlo. La sensación de muerte era inminente. Pero, en el último segundo, recordó lo que su abuela le había contado sobre la leyenda: la tigra solo puede ser detenida si te enfrentas a ella con valor, si no le muestras miedo, te dejará ir. Con todas sus fuerzas, Javier gritó un desafío a la criatura, enfrentándose a su mirada fija y feroz. No sabía por qué, pero su miedo empezó a desvanecerse, y una sensación de valentía creció dentro de él. La tigra se detuvo, sorprendida. Los ojos rojos de la criatura brillaron intensamente, pero algo comenzó a cambiar. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y la figura de la mujer se disolvió en una nube de niebla. El grito de la criatura se desvaneció, y cuando la niebla se disipó, la selva volvió a estar en silencio.
Javier, con el corazón aún latiendo con fuerza, se levantó del suelo. Estaba cubierto de arañazos, pero ileso. Sabía que había enfrentado a la leyenda misma, y que, por alguna razón, su valentía había sido suficiente para que la tigra lo dejara ir. Nunca volvió a adentrarse en el bosque en la oscuridad, y cada vez que contaba su historia, hablaba de lo que había visto y sentido esa noche, instando a otros a no desafiar la leyenda, pues sabía que la próxima vez podría ser demasiado tarde para escapar. El Cadejo es una leyenda popular de América Central, especialmente de países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, aunque cada región tiene sus propias variantes de la historia. En su forma más común, el Cadejo es una criatura mítica que tiene la apariencia de un perro o lobo grande y de aspecto aterrador. Existen dos versiones principales de esta leyenda, una que describe al Cadejo como una fuerza maligna y otra como una entidad protectora. Explicación y versiones de la leyenda. El Cadejo blanco. En algunas versiones, el Cadejo es un perro blanco de gran tamaño que sigue a las personas en la oscuridad. Se dice que este perro tiene la habilidad de proteger a quienes están en peligro, alejando a espíritus malignos o a otras criaturas. Sin embargo, a pesar de su color blanco, no siempre se presenta como una figura amigable, pues muchos lo asocian con el destino trágico de quienes se pierden en la oscuridad. En estas historias, el Cadejo blanco puede aparecer solo para aquellos que se comportan bien y que no tienen malas intenciones. El Cadejo negro, por otro lado, el Cadejo negro es considerado una entidad maligna y peligrosa. Se describe como un perro negro de ojos rojos o brillantes que acecha a las personas en la oscuridad, especialmente a aquellos que se han perdido o que han estado bebiendo en exceso. El Cadejo negro es conocido por causar terror, ya que se dice que persigue a su víctima durante horas, y cuando la persona se da cuenta de que está siendo perseguida, ya es demasiado tarde. El Cadejo negro puede provocarles alucinaciones o incluso llevarlos hacia su muerte. En algunas versiones, se cree que el Cadejo negro es un espíritu vengativo, que se alimenta del sufrimiento humano. Simbolismo. El Cadejo tiene un fuerte simbolismo en la cultura latinoamericana, representando tanto el mal como el bien. En las versiones malignas, el Cadejo negro simboliza las malas acciones, la bebida excesiva y la condena, mientras que el Cadejo blanco representa la protección y la guía en momentos de oscuridad o peligro. A menudo, la leyenda está relacionada con advertencias sobre el comportamiento moral y se utiliza como una forma de enseñar a las personas a no caer en vicios, como el alcoholismo. El encuentro con el Cadejo es considerado una experiencia aterradora y sobrenatural, que deja una sensación de angustia y de la presencia de fuerzas oscuras. Era una noche calurosa en un pequeño pueblo de Honduras, cuando Raúl, un joven conocido por su afición a la bebida y sus largas caminatas nocturnas, decidió salir a recorrer el pueblo tras una fiesta. Había estado celebrando con amigos, pero ahora, con la cabeza nublada por el alcohol, comenzó a caminar solo por los oscuros caminos rurales. Mientras avanzaba por la carretera, una sensación extraña lo invadió. El silencio de la noche era profundo, solo interrumpido por el crujir de las hojas bajo sus pies. A lo lejos, las luces del pueblo parecían cada vez más difusas, y la oscuridad del bosque que rodeaba el camino se sentía más opresiva. Raúl intentó sacudirse la incomodidad, pensando que era solo el efecto del alcohol, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. Fue entonces cuando escuchó un ruido, un suave arrastre de patas, como si algo se deslizara por el suelo. Al principio pensó que era un animal, tal vez un perro o algún otro ser nocturno, pero el sonido era extraño, inusualmente pesado y acompasado. Miró a su alrededor, pero no vio nada. No obstante, la sensación de ser observado creció aún más fuerte. De repente, una sombra enorme apareció ante él. Un perro de gran tamaño, con el pelaje negro como la noche misma, se materializó frente a Raúl. Sus ojos, rojos y brillantes como brasas encendidas, lo miraban fijamente. No era un perro común. Su presencia era fría y su mirada emanaba una maldad indescriptible. Raúl, con el corazón acelerado, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían como quería. Era como si el Cadejo estuviera hipnotizándolo, impidiéndole moverse. El perro comenzó a acercarse lentamente, su respiración pesada y profunda resonando en la oscuridad. A cada paso, el aire se volvía más frío, y el miedo lo envolvía como una niebla densa. Sabía que este no era un perro cualquiera, que este era el Cadejo, el espíritu maligno de la leyenda que su abuela le había contado tantas veces. ¿Qué quieres de mí?, susurró Raúl, sintiendo cómo su voz temblaba. El Cadejo no respondió.
En lugar de hablar, dio un paso hacia él, y el suelo bajo los pies de Raúl comenzó a vibrar. Cada vez que el animal se acercaba, el joven sentía como si su cuerpo estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. El perro negro se detuvo frente a él, su aliento cálido chocando con su rostro. En un susurro escalofriante, Raúl escuchó la voz del cadejo, resonando en su mente. Tu alma es mía. En un arranque de desesperación, Raúl intentó correr, pero sus piernas no se movían, como si estuvieran atrapadas en el suelo. Sintió el terror recorrer cada fibra de su ser cuando el cadejo alzó su enorme pata y la dejó caer sobre su pecho, inmovilizándolo por completo. La oscuridad lo envolvía cada vez más, y el sonido de los latidos de su corazón parecía ahogarlo. Entonces, como por arte de magia, el perro desapareció tan rápidamente como había llegado, dejando a Raúl tendido en el suelo, jadeando por aire. El miedo aún lo mantenía paralizado, y aunque la criatura se desvaneció, su presencia seguía acechando en cada rincón de la oscuridad. Cuando Raúl logró levantarse, las luces del pueblo parecían más cercanas, pero el terror no lo abandonó. Sabía que el cadejo, aunque se había ido esa noche, siempre lo estaría acechando. Desde ese día, Raúl nunca más caminó solo por la noche, y aunque trató de olvidar lo sucedido, no pudo. La imagen del perro negro y sus ojos rojos permanecieron grabadas en su mente, y cada vez que salía de noche, sentía que algo lo observaba en la penumbra. Nunca volvió a escuchar pasos detrás de él, pero siempre sospechaba que, en algún lugar de la oscuridad, el cadejo todavía lo estaba esperando. El Sicimite es una figura mítica de las leyendas de América Central, especialmente en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, aunque también es conocido en algunas regiones de México. Se le describe como un ser extraño, de gran tamaño y fuerza, que tiene la apariencia de un simio o de un hombre muy peludo y gigantesco, con un rostro que parece tanto humano como animal. El Sicimite se dice que habita en las montañas, bosques y selvas, y su leyenda ha sido transmitida de generación en generación, particularmente en las áreas rurales donde la naturaleza salvaje y densa es más prominente. Explicación y variantes de la leyenda. Apariencia y habilidades. El Sicimite es comúnmente descrito como un ser que mezcla características humanas y animales. Su tamaño es colosal, con una gran fuerza y agilidad. En algunas versiones, se le representa con un cuerpo cubierto de pelaje grueso y sucio, mientras que en otras, se le describe con rasgos más humanos, como un rostro o manos que recuerdan a los de un hombre, pero con un aspecto salvaje. Comportamiento y peligro. En la mayoría de las versiones, el Sicimite es una criatura peligrosa, especialmente para aquellos que se aventuran solos en las montañas o en el bosque. Se cree que ataca a las personas que se pierden en la naturaleza, ya sea para defender su territorio o simplemente por instinto. Se dice que el Sicimite emite un sonido peculiar, como un gruñido o un rugido, que puede escucharse a la distancia, lo que aumenta la sensación de miedo y alerta entre los habitantes locales. Leyenda y contexto cultural. Aunque en algunas versiones el Sicimite es visto como un ser agresivo, hay otras que lo retratan más como una criatura solitaria, cuyo comportamiento violento se justifica por su aislamiento. En este contexto, el Sicimite puede ser interpretado como una metáfora de lo salvaje e incontrolable. Un ser que representa el peligro que acecha a aquellos que no respetan la naturaleza o que se adentran en ella sin tener el conocimiento adecuado. Relación con otras leyendas. En algunos relatos, el Sicimite se asocia con otras criaturas míticas o leyendas regionales, como el chaneques o duendes, quienes también habitan los bosques y montañas. Se considera que el Sicimite es una especie de guardián de estos territorios salvajes, una entidad que se encarga de mantener alejados a los intrusos o a quienes se comportan de manera irresponsable con la naturaleza. Simbolismo. El Sicimite simboliza el peligro inherente a la naturaleza indómita y a los misterios que se ocultan en los rincones más remotos de la Tierra. En la cultura popular, la leyenda del Sicimite también puede interpretarse como una advertencia sobre los riesgos de perderse en la selva o de aventurarse en terrenos desconocidos sin preparación. Además, como en muchas leyendas de América Latina, el Sicimite refuerza la conexión de las comunidades con el mundo natural y sus creencias en seres sobrenaturales que habitan los espacios no explorados por el hombre. Era una tarde calurosa en la región montañosa de Honduras, cuando Jorge, un joven curioso y aventurero, decidió hacer una caminata en solitario por el bosque. Había escuchado historias sobre el Sicimite, pero pensaba que eran solo leyendas inventadas para asustar a los niños. Armado con su mochila, un machete y la valentía propia de su juventud, se internó en la espesura de los árboles, sin imaginarse lo que le aguardaba.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, cuando Jorge se dio cuenta de que había caminado mucho más de lo que pensaba. No veía más que árboles altísimos y la densa vegetación. El aire, cargado de humedad, se volvió más espeso, y el sonido del viento entre las hojas era lo único que podía oír. Decidió regresar, pero algo extraño sucedió, no podía encontrar el sendero por el que había venido. El miedo comenzó a apoderarse de él. Sabía que las historias hablaban de criaturas extrañas que rondaban el bosque, pero pensó que era solo superstición. Intentó calmarse y seguir caminando, pero cada paso que daba parecía alejarlo aún más del camino conocido. A lo lejos, comenzó a escuchar un extraño sonido, como un gruñido profundo que reverberaba entre las montañas. Jorge se detuvo en seco, su corazón latía con fuerza. Entonces, un chillido escalofriante rompió el silencio. No era un animal común, sino algo más, algo que nunca había oído. Los árboles parecían moverse por sí mismos, y en un abrir y cerrar de ojos, Jorge vio una sombra enorme entre ellos. Era un ser de gran tamaño, con un cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y desordenado. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, y su figura parecía mezcla de hombre y bestia, un monstruo que desbordaba fuerza y maldad. El Sisimite. Jorge intentó dar marcha atrás, pero sus piernas no respondían. El ser avanzaba hacia él, emitiendo un sonido gutural que parecía resonar en su pecho. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío, y el suelo temblaba bajo sus pies. El monstruo no se detenía, su figura oscura moviéndose rápidamente entre los árboles. El Sisimite rugió, un sonido tan fuerte que hizo vibrar el bosque entero. Jorge sintió como si la tierra misma estuviera a punto de tragárselo. Sin pensarlo, dio un salto hacia un lado y corrió, con el miedo apoderándose de su cuerpo. Cada vez que miraba atrás, veía los ojos rojos del monstruo brillando en la oscuridad. Era más rápido de lo que Jorge hubiera imaginado, y el gruñido de la criatura parecía acercarse cada vez más. De repente, Jorge tropezó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra una roca. El Sisimite estaba a solo unos metros de él, su respiración pesada y su sombra gigantesca proyectada sobre el suelo. El joven, temblando de miedo, no podía moverse, no podía gritar. Estaba atrapado, rodeado por el monstruo que lo acechaba desde las sombras. Fue en ese momento cuando, en un último esfuerzo por salvarse, Jorge levantó el machete con ambas manos y, con todo lo que le quedaba de fuerza, lo lanzó hacia la bestia. El Sisimite se detuvo por un instante, mirando el machete que caía cerca de él. Luego, un rugido aún más aterrador llenó el aire, y la criatura se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Jorge, con el corazón acelerado y sin aliento, logró ponerse de pie. Corrió durante horas, sin mirar atrás, hasta que finalmente llegó al pueblo, donde se desplomó agotado y aterrorizado. Nadie le creyó cuando les contó lo sucedido, y muchos lo tomaron por un hombre que había sufrido una alucinación, pero Jorge nunca olvidó esa noche. Desde ese día, nunca volvió a adentrarse en el bosque solo, y cada vez que escuchaba un ruido extraño en la montaña, sentía el peso de aquellos ojos rojos clavándose en su alma. El Sisimite, esa criatura oscura y aterradora, seguía acechando en los rincones de su mente. Suscríbete al canal para conocer más leyendas latinas y de todo el mundo.